Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Diálogo Abierto, aquí en Telefórmula, abriendo la conversación, esta noche de sábado 16 de noviembre. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos, a través de Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta noche me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Frida Gómez. Muchas gracias. Jean-Paul Uber, José Centeno, Jaime Gutiérrez. Guillermo, buenas noches. Yo tuve que hacerla ya aquí de sparring antes de empezar porque el pleito empezó mucho antes, porque vamos a platicar de la caída de Evo Morales como presidente de Bolivia y el asilo que el gobierno mexicano le otorgó. Brevemente el antecedente: después de las elecciones presidenciales hay una serie de manifestaciones en las calles, principalmente de la capital, manifestaciones bastante agresivas, y el todavía presidente Evo Morales le da instrucciones a el jefe del ejército de que las reprima violentamente. El jefe del ejército se niega a hacerlo. Y esto se deriva además del hecho de que durante algunas horas, ustedes se acuerdan cuando se cayó el sistema en este país, pues en Bolivia pasó lo mismo, se cayó unas horas y cuando se restituye tenía exactamente la diferencia que le alcanzaba para no ir a una segunda vuelta electoral. Esto evidentemente provocó un quebranto institucional en el cual el ejército, ante la negativa de reprimir violentamente a los ciudadanos, le sugiere públicamente al presidente que deje el gobierno. Evo Morales entiende que ese es el tope, esa es la última frontera, y aunque el ejército no sacó tanques, no sacó armas, le estaban dando a entender que no lo querían en el cargo. Renuncia, solicita asilo en México, que este ha sido otro gran tema polémico, que además yo tengo que decir que más allá del asilo, las fuerzas políticas de este país han tomado como pretexto la presencia de Evo Morales para seguirse peleando entre ellas, pero naturalmente el tema da para muchísimo. Y aquí lo que se dice en este país es que a Evo Morales le dieron un golpe de Estado. Desde mi concepto, y puedo estar equivocado, la imagen que yo tengo de un golpe de Estado es cuando el ejército sale a las calles con sus tanques y sus armas y se establece una junta militar que gobierna el país. ¿Y aquí no? Y yo no veo que eso esté pasando en Bolivia. Frida Gómez. Pues antes que nada, Guillermo, agradecerte esta valiosa introducción que haces, pero puntualizar en ciertos temas. Lo que sucedió en Bolivia, evidentemente, ha sido una serie de factores en donde Evo Morales gana un periodo democráticamente extra en elecciones que se dieron el día 20 de octubre. Tras este triunfo, la OEA, un organismo pues que es pagado y administrado por Estados Unidos, realiza ciertas observaciones e instala. Aceptadas por Evo. Aceptadas por Evo porque es un presidente muy democrático. Convenios firmados por el Estado boliviano. Acepta las observaciones y en estas observaciones la OEA comienza a dudar sobre la legitimidad del proceso electoral. Efectivamente se presentaron ciertas protestas, pero aquí la parte de la historia es algo distinto a lo que hace un momento nos platicabas. Lo que en realidad sucedió fue que la derecha de Bolivia entra a la casa de Evo, toma a la familia presidencial, realizaron un despojo, realizaron una violencia, realizaron una amenaza en contra de Evo Morales para obligarlo a presentar su renuncia. Sí. En primer momento, Evo Morales toma una actitud de resistencia y dice que no va a renunciar. Cuando las protestas comienzan a elevarse de tono, Evo Morales decide que para no confrontar al pueblo va a convocar a nuevas elecciones. Una vez que da el anuncio para convocar a nuevas elecciones, el mando militar realiza un acto de insubordinación en contra de Evo Morales, lo invitan públicamente a renunciar a sus aspiraciones y en este momento comienza a consolidarse un golpe de Estado en los términos de la teoría política más básica. ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es aquel acontecimiento en el que a través de la vía armada un poder que estaba ejerciendo sus funciones dentro de un marco constitucional, este marco constitucional marcaba el periodo hasta enero de 2020, enero del próximo año, así está la Constitución de Bolivia, se ve interrumpido porque una fuerza lo toma.
Evo Morales presenta su renuncia por escrito, que además cabe la pena recalcar, en términos de la Constitución de Bolivia, para que su renuncia pudiera ser efectiva, tendría que ser leída ante la Asamblea y ser aceptada. Sí. Su renuncia no ha sido aceptada. En este momento, Evo Morales es el presidente de Bolivia, porque nadie ha aceptado su renuncia. En ese sentido, Evo Morales comienza a tener una persecución armada, en donde, mucho ojo, tanto la derecha golpista de Bolivia, junto con los militares y con gente de la policía, comenzaron a amenazarlo de muerte a él, amenazar de muerte a las personas de su partido, y a reprimir a las personas que se manifestaron, porque ojo, cuando comienza a fraguarse el golpe de Estado, hubo grupos de la sociedad que se manifestaron contra el golpe de Estado. Porque además el jefe de la policía lo aceptó, que Evo Morales le dio instrucciones precisas de cercar las principales ciudades para que no llegara la comida. Sus instrucciones fueron simplemente contener la violencia, no reprimir. Y mucho ojo con esto, porque yo diría que sí era en este momento quien está reprimiendo es la derecha golpista, que se autoproclama y que pareciera que en este juego, de América Latina. ¿No está usted de acuerdo? No, por supuesto que no. Bueno, ya voy a terminar. Que pareciera que en esta tradición de América Latina de autoproclamarse, de pronto tenemos a Guaidó reconociendo una presidencia cuando ni siquiera él es presidente. Pero bueno, ese es otro tema. Ya para concluir mi participación, lo que en este momento estamos viviendo es un momento en donde Evo Morales, perseguido, amenazado de muerte, sale de su país. México, atendiendo a su tradición diplomática, toda la vida lo ha hecho con diferentes liderazgos. Recordemos que no solo con presidentes, también con ciudadanos perseguidos. Vaya, cuando se dio la dictadura franquista, dejemos el tema del asilo para el siguiente bloque, porque se merece un espacio aparte. Y al momento en que México realiza este acto, tiempo, ¿no? Sí. Ya solo cierro. Termina el cuento de en términos de la Constitución de Bolivia, hay 10 días que tiene el presidente como legítimos para estar fuera. En este momento él es presidente y tenemos que luchar contra este golpe de Estado como América Latina. Bueno, a ver, muy interesante lo que acaba de decir Frida, pero es un cuento, ya es un cuento de hadas. Porque te acaban de decir el tema no es simple y sencillamente en automático decir, es un golpe de Estado, pero no, hay muchos elementos y un golpe de Estado se va configurando con muchos actos. Si bien pudiera ser reprobable que las Fuerzas Armadas le volteen el apoyo al presidente en contra porque dicen, bueno, es que él es el comandante supremo. Pero la teoría del Estado básica, así como la teoría política para dummies, dice que los órganos del Estado tienen como principal finalidad cuidar a la población. Entonces, cuando Evo Morales es el primero que dice, como hay un fraude y la gente sale, un fraude electoral probado y auditado por el informe de la OEA. No hay ni una sola prueba de fraude. Discúlpame, hay que leerlo. Hay que leerlo. El tema es que, y ahorita te preciso algunas cosas que a lo mejor no lo leíste o no le entendiste. Claro que lo leí, por eso no hay ni una sola prueba. Entonces, el tema es que tan simple es que hay un fraude, declara que va a haber un intento de golpe de Estado, declara un estado de emergencia y ordena al ejército a actuar en contra de la población. Con fuerza. Eso no es de un demócrata. Eso nunca Tampoco pasó. No es de un demócrata. Porque el ejército se negó. Tampoco es de un demócrata alargar con argucias legales que no está la Constitución boliviana así, porque él solo podría reelegirse por un periodo más. Que manipulando los nombramientos, como acostumbra, ahora ya está acostumbrando Morena, para la otra mitad del programa lo vemos, hacen instituciones a modo para alargarle el periodo y volverlo. Es un dictador. Pepe. Entonces. Sí, a ver, no hay que olvidar. Evo es electo en 2006 por primera vez. Es un presidente exitoso. Es un presidente que logra... Curioso, porque si hubiera terminado su periodo y no se hubiera intentado reelegir, hubiera salido como héroe. Sería un gigante de la historia. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa con Evo? A ver, Evo tenía constitucionalmente la elección y una reelección ya ganadas, ¿no? Ya habían pasado. Pero él, entrando, cambia la Constitución. Y entonces interpreta que su
primera reelección iba a ser después, la siguiente. O sea, él hace una interpretación a su favor de un cambio constitucional que en nuestro régimen jurídico no se podría hacer. Pues es que esto es en Bolivia y los juristas de Bolivia lo validaron. No, hombre, esos son juristas de medio pelo. Sí, pero bueno, me tiene que echarse tantito, ¿no? Y termina siendo que en el 2016 convoca a un plebiscito para que le autorizaran una tercera reelección y pierde el plebiscito. Y por supuesto, ya controlando el Poder Judicial, anulan el resultado de ese plebiscito. Hace una consulta, Patito, ¿no? Lo que es anticonstitucional. Y la pierde. además la pierde. Su consulta, Patito, la pierde. Y lo que es anticonstitucional. Su referéndum, Patito. Era un plebiscito, ¿no? Y lo que es anticonstitucional, ya para terminar, es su candidatura en la que se presentó. Ni siquiera la elección. Voy a ser breve. Sí, porque tenemos un minuto. Yo creo que el que Evo no haya respetado las reglas del juego lo metió en un berenjenal. Estoy de acuerdo con lo que dijo Jean Paul, estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. No estoy de acuerdo con lo que dice Frida, porque cuando escucho a Frida hablar, haz de cuenta que estoy escuchando, si estuviéramos en la Revolución Mexicana, estuviera defendiendo a Porfirio Díaz. O sea, es el argumento de que Porfirio Díaz ha hecho un buen trabajo, pues que se quede al frente del poder. Para alusiones personales, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque a final de cuentas, creo yo que los mismos que encumbraron a Evo Morales son los mismos que lo hicieron salir. Bueno, a ver, antes dinos, ¿golpe de Estado o no? No es golpe de Estado porque no es junta militar. Pepe, claro que no es golpe de Estado. Claro que no, porque los mecanismos constitucionales siguen operando. Y él dijo que ya la Corte falló que la... Pero para ti sí es un golpe de Estado. Claro que es un golpe de Estado. Simplemente las Fuerzas Armadas le retiraron el apoyo porque no iban a reprimir al pueblo. Pero no están reprimiendo al pueblo. No, claro Hoy, en este momento, están reprimiendo al pueblo. A ver, te voy a explicar lo que está pasando ahorita que regresemos del comercial. Ahorita te lo voy a explicar. No tardamos nada, vamos a un corte. Cuando volvamos seguimos con este tema de Evo Morales y ya le vamos a entrar al asunto del asilo en México, que en este país ha generado una enorme polémica y una gran fractura política. No tardamos, volvemos a Diálogo Abierto. Seguimos en Diálogo Abierto y como le comentaba antes de ir al corte, bueno, después de lo que ya se platicó aquí que refiere la salida de Evo Morales del gobierno, que aquí la mayoría pensamos no fue un golpe de Estado, con excepción de Frida, solicita o se le ofrece asilo en México. Bien lo dijiste, este país tiene una tradición histórica de ofrecer asilo y cuando una persona, independientemente que sea jefe de Estado, está en probabilidad de tener un daño físico, como sí fue el caso, creo que en eso estamos de acuerdo, pues con esa magnanimidad que ha tenido el gobierno mexicano, siempre se le ofrece el asilo. Pero ¿qué pasa? El gobierno manda un avión militar a buscarlo, lo hospeda, le paga la alimentación, escoltas, y de inmediato empieza la polémica entre los grupos políticos mexicanos de le quitaste la pensión a los expresidentes, pero ahora vamos a mantener a uno extranjero, ¿no? Y esto ya es un pleito básicamente entre Acción Nacional y Morena, al grado que incluso lo de Evo Morales a mí me da la impresión que ya se está volviendo hasta un pretexto. Sí, claro. Mira, le mandan avión privado, ¿no? Lo esperan, burlan el cerco aéreo, ¿no? ¿De los demás países? De los demás países, ¿no? Con una precisión, ¿no?, que no tuvieron en Culiacán, ¿no?, pero sí la tuvieron para sacar a este señor. Y lo traen, además paran en Paraguay, suben quién sabe qué cosas que venían de unos coches blindados, no sé, a lo mejor para el shopping, ¿no? No necesita para lo demás porque aquí se lo estamos patrocinando nosotros, ¿no? Y lo ponen como héroe nacional y como figura histórica. Cuando lo corrieron de su país por gandalla, se agandalló el poder. Claro. Y los mismos que lo mantuvieron durante 13 años, de repente dijeron, oye, ya no, así ya no. Me llama bueno, a ver, yo celebro que la vocación de México en los temas humanitarios y diplomáticos, etcétera. Me llama mucho la atención que el presidente viaja en líneas comerciales y le mandan a la Fuerza Aérea a recogerlo, número uno. Número dos, les voy a leer la primera parte del artículo 13 de la ley de refugiados, etcétera, que se llama ahorita. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional. O sea, lo que estamos viendo es que la 4T, la ley y la Constitución les importa un bledo y se limpian con ella toda su casa, los zapatos, etcétera. Atropellan todo y lo que estamos viendo es una persona de un gobierno y una forma de hacer política que atropella todo para
auspiciarle ayuda a otro dictador que comete fraudes electorales, que desbarata democracias. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Pareciera hoy que es una pandilla de cuatreros, que nos falta aquí Maduro y que nos falta Daniel Ortega, para estarlos aquí apapachando, mimando, a costa del erario y de los impuestos que todo el mundo ¿Y tú estamos estás de acuerdo en pagando, eso? Me sorprende que este tema lo traten con el estómago porque francamente es derecho internacional humanitario más básico. Nuestro país tiene no solo una tradición de asilo político, y hay una distinción entre ser refugiado y ser un asilado. En este contexto, la amenaza a la vida del presidente Evo Morales justifica que se le haya enviado a un Y meter avión la mitad de la Fuerza Justifica Nacional para que hacer le el hayas muro de mandado la Trump. Fuerza Aérea Mexicana. Ahora, Muy bien. El asunto acá Ok. está en que se han revivido instituciones como al Estado Mayor Presidencial, que ya había sido eliminado por el gasto, y definitivamente Entonces, hay... lo que ¿Y te el prueba propio es que avión? no fue eliminado, estaba con otro nombre. No es Y el cierto, avión- definitivamente. y el avión se sigue Ok, utilizando. no. Y el avión se sigue utilizando. El Está en avión se bitácoras. sigue, o sea, le mandaste a la Fuerza Aérea y Y qué tienes bueno. fuerzas de seguridad que Y son qué del Estado bueno. Mayor, que ahora Es dices, que ese no es el ya asunto, no. ese es el asunto. No, el asunto de No, incongruencia del cuando la gobierno. derecha- la derecha se para de pestañas a mí cuando no se sé, habla yo de no soy ni de eliminar el derecha, Estado ni mira, Mayor yo a mí no me Presidencial. puedes No, decir. claro, Yo claro no que soy sí. de Yo no soy derecha, de yo soy derecha, yo no liberal. milito en ningún partido. Tú sí Constitucionalista. militas en alguno, ¿no? Yo no milito, yo soy totalmente libre, pero lo estoy diciendo Ajá, porque- pues por eso. Entonces, Fíjense. tus opiniones están Pausa. sesgadas por tus No, temas claro que no, totalmente libre, totalmente ideológicas libre. Yo de lo que nueva estoy- adquisición. Yo lo que estoy diciendo, y platicando contigo hace un par de semanas, bueno, hace ya meses, te parabas de pestañas. Es que ¿cómo van a eliminar el Estado Mayor Presidencial, la seguridad nacional? Y luego en este Pues momento ya no hay Estado Mayor Presidencial, pero ¿cómo lo revivo? O sea, No. pónganse de acuerdo. Digo, a ver, si lo eliminaste por tus yo digo que tonterías. Jean Paul se ponga de acuerdo con Jean Paul para saber qué va a opinar. Eso le toca al Porque hace presidente unos ponerse de meses- acuerdo con hace él. unos meses, Mira, ¿cómo se va a eliminar? Claro, Y ahora, no, yo no ¿cómo lo nunca van a estuve de revivir? acuerdo. Y simple y sencillamente dicen, lo eliminamos y lo reviviste en un día. Lo que Por quiere eso, decir por es eso, que o hay sea, política de disque ahorro que es de es algo que tú engañabobos. querías. Pero a ver, Discúlpame. ¿eso es trascendente? No, o sea, claro que es trascendente A porque ver, estamos ante un vamos a cúmulo suponer, de engaños. pero a ver, independientemente de lo que está costando la manutención del señor Morales, ¿realmente es un tema trascendente o esto es un pretexto de los partidos políticos para tener un tema de agenda? No, yo creo que el tema lo ha puesto el presidente para desviar la atención del los tema temas de Culiacán, importantes. del tema tema Olga, del crecimiento económico del tema cero, de que no ha cumplido y lo único que ha cumplido son años. Así es. Eso es lo único que ha Por cumplido cierto, el muchas presidente. felicidades al Pues señor presidente de la felicidades. República, que esta semana fue su Querido Guillermo, onomástica. yo veo una gran contradicción en la política exterior, Claro. porque por un lado muy prudentes, respetando la soberanía de los países, que yo eso lo veo bien, pero de repente aquí ya nos metemos, vamos por él ¿Pero fue una intervención? de México. fue una intervención. No, pero donde voy a decir que es una intervención, lo siguiente, mandas tú un avión por Evo, que te doy la razón, Frida, México ha sido un país humanitario. Históricamente. Pero generalmente a toda la gente que ha recibido son personas que ya usan el país como su última alternativa. Y Evo ¿Y vino no aquí. era la última alternativa? Venezuela llegando le quedaba aquí, más no, cerca. No, pero no Le negaron el acceso no pasó a nada. Argentina, le Pero- negaron el acceso a ¿Cómo que no? Chile. ¿Venezuela nunca le ofreció el asilo? Ah, pues por hojaldras, pero yo te iba a decir que el socialismo le gusta mucho a Evo y ahí son todavía más Sí. socialistas que nosotros. Además, hoy creo que se reunía el grupo de Se grabó Daniel Grupo Puebla, Ortega. Grupo Puebla. No, lo que pasa es que en Venezuela no hay ni papel de baño. No, pero por sí eso van a no le van a reunir, alcanzar creo que para iba darle a al Cuba, señor. el grupo ALBA, para decir y denunciar, pues porque a su camarada, o sea, los dictadores del La continente. realidad es que no estaban pasó ni reuniendo que ahí. Cuba ni Venezuela le ofrecieran el asilo. No, no. Quien lo hizo fue México y yo creo que sí Porque hay le un valor dio, porque humanitario dio en ello. una línea a Maduro y dijo, el nuevo líder de la izquierda en América Latina Es López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Avisando que el que iba a ser el nuevo eje articulador de todo esto iba a ser López Y no, México. no nos extrañe que cuando Maduro caiga, otro También dictador, aquí a lo le mejor den también tú aventón. dices que es un Pero demócrata. ¿cómo ¿no? dicen que es un dictador si convocó a elecciones? Por Renunció favor, a su hombre, país para por evitar la favor, por confrontación. favor. Evo. Evo Morales, por Evo eso. Morales, estoy hablando de Evo. Fraude electoral, por eso convocas a nuevas elecciones. Por eso. Convocó para evitar la confrontación. Frida, pero Y se hizo- renunció se hizo para- trajes a para evitar medida. la confrontación. Evo Morales hizo un traje a la medida para quedarse en el poder Claro. 13 años. Eso Hubiera es un salido demócrata, cuando por le Dios. tocaba y sería héroe. Héroe. Yo no estoy cuestionando que claro. fue un buen presidente, pero bajo ese argumento, pues hubiéramos reelegido a Salinas de Gortari los Su primeros mandato 3 es años. constitucional, entonces no es un Frida, dictador. por favor, claro que es un No es un dictador, dictador. porque alargó los periodos, se extendió. Es como No está Bonilla, no me digas que gobernando. también Bonilla es un demócrata. No lo es. Ah, no bueno, lo es. porque una es el mismo vergüenza. caso. Es una vergüenza. Y la es secretaria de una ofensa Gobernación, a la es lo democracia. mismo, es el
mismo caso. No, es Tan lo simple como yo llego al poder y ahí en el ejercicio del poder me rehago la Constitución para alargarme el periodo de proporción. Eso es lo que Están está hablando de un gobernador y un pasando. ¿Y qué tal el argumento de Claudia Sheinbaum? ¿De veras? No, me dio bueno, pena. la doctora, la verdad es que tiene la ciudad de cabeza, pero sí anda en temas Pero además, internacionales. y hablando de que Alemania, ¿no? 14 minutos, 14 años, la señora Merkel. ¿no? Se le olvidó el sistema parlamentario y creo que La no lo jefa de había gobierno estudiado. hizo Sí, un gran señor. acto al recibir a Evo Morales y nombrarlo un miembro destacado de esta ciudad. Ella ha Estoy de cumplido. acuerdo, Frida. Yo creo que en la parte del asilo no lo cuestiona. Esa parte no la cuestiona. No se puede cuestionar porque No. forma parte de una tradición histórica. Lo que sí cuestiona es mexicana. el exceso que se le ha dado Las al formas. señor. Las formas. Las Sí. formas. De verdad, o sea, es un exceso, ¿no? Pero yo insisto que Vendrá de finalmente... asesor a temas democráticos No, pero y de reforma electoral. finalmente el asilo de Evo Morales, y pongámoslo en un contexto real, dentro de una semana ya no va a ser un eje de la agenda nacional. Esto ha sido un pretexto de los partidos políticos en sus disputas constantes. Más adelante vamos a hablar de lo que pasó, De lo que en la pasó en el Comisión de Senado, Derechos que es Humanos. terrible. Entonces, lo que sí hay que poner en esa coyuntura es que el tema Evo Morales, muy discutible, ha generado una polémica mucho mayor a la que realmente Y es un distractor representa. de atención de lo verdaderamente grave Importante, que no se está la atendiendo, economía, ¿no? El crecimiento bonillazo. económico y el tema de seguridad que El ahí bonillazo. y el bonillazo. Como quiera pierde la cuarta transformación. Y la Y los Comisión NDH. de Derechos Humanos. Perdón. Bueno, ese está ese es reciente, otro Yo creo ese que es el acaba tema de central. pasar y finalmente ese tuvo un escándalo que sí nos afecta directamente. Eso sí, claro. Una operación política que además fue pública a través de videos. Bueno, nos estamos adelantando. Donde la secretaria de la mesa directiva está contando los votos. Es evidente que cuenta 9 y se voltea y le dice al escrutador 8. Entonces, ante esa circunstancia, yo creo que la polémica, el debate y la discusión tendría que Debe estar estar en otro ahí lado. con todo respeto. Yo no es que esté defendiendo a Evo Morales, No, por eso ya no es Totalmente. Debe presidente. ser un tema de agenda. Pero el hecho de que esté en México, Ahora, no yo da también, para- yo sí quiero hacer una anotación al margen y hablando de derechos humanos y los temas humanitarios, hay un derecho humano que es el derecho al nuevo orden internacional y que ese tiene que ver con la protección que dan los organismos supranacionales. Y la verdad, Frida, es que da pena, vergüenza, que te expreses como cualquier gandalla de estos ahí defensores De las a redes ultranza del nuevo régimen político del garrote vil y a la gandalle, diciendo que lo paga Estados Unidos. Por favor, hombre, hay tratado internacional. si la intervención Venimos es del pacto, clarísima. espérame, es del pacto de Les San queda José. solo un minuto para Hubo pelearse. un convenio que aceptó el gobierno. Vienen expertos de todos los países en temas de elecciones. O sea, yo creo que deberías de medir Yo el lo tema único que de la digo, OEA, porque la simple OEA y sencillamente, lanzó- igual que la ONU, cuando hay La OEA atropellos de lanzó un países, comunicado cuando hay un lamentando el atropello, golpe de Estado. cuando hay un Luis atropello, Almagro hizo un comunicado cuando hay y un posicionamiento atropellos dentro lamentando de un las país, condiciones. a donde uno tiene que acudir son a los órganos multinacionales. Entonces, Yo te es invito, lamentable, lamentable te invito que a tú- que leas el comunicado de la OEA porque la OEA está Te invito, lamentando te- las te- violaciones a derechos humanos yo que en te este invi- momento están ocurriendo Te en Bolivia. invito, Luis Almagro yo también te está en invito a que leas contra de su que los informe militares- donde se documenta el Pero la fraude. OEA está en contra de que los militares hayan tomado el poder y No de que los están en el militares poder, estén está reprimiendo. No, una no están en el senadora, poder. Están discúlpame. reprimiendo a Bolivia hombre, y la OEA ya se ya no pronunció. leas estos Entonces, medios. Los voy a tener de que la cambiar de 4T. lugar en el siguiente bloque porque esto ya se está poniendo muy, sí, ¿verdad? muy áspero. Vamos un corte y cuando volvamos le entramos ya al tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En tanto voy a ver si se calman las cosas o los cambio de lugar. No tardamos. Seguimos en diálogo abierto y seguramente el tema de Evo Morales Va a podría dar. dar para mucho más, pero no podemos dejar de comentar lo que pasó en el Senado de la República, la elección del titular o la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y hay que poner en contexto que con la mayoría que Morena tiene en Cámara de Senadores, era previsible de origen que se impusiera la voluntad de ese partido. Yo ahí partiría de la base que para resolver esto, y no solo me refiero a la CNDH, a cualquier órgano autónomo, que el presidente constitucionalmente, no me refiero al presidente López Obrador por un tema de momento, que los presidentes de la República ya no sugieran las ternas para evitar favoritismos, para evitar el candidato oficial, el carnal, o sea, que ya no fuera así, que se propusiera por otra vía y que se votara, ok, sí,
Sí, estamos de acuerdo, utilizando mayorías porque para eso ganaron en las urnas. Pero aquí el punto es que con esa anticipación de saber que tienen mayoría y que además con sus aliados la podían hacer todavía más amplia, se da un proceso bastante atípico en el cual hay un argumento legal. Se permiten 3 votaciones. No puede haber una cuarta votación. Eso fue el punto que defendió el PRI, que por cierto por ahí lo atacan de que se sumó con Morena. No, ellos lo que decían, a ver, la ley dice que no pueden haber más de 3 votaciones, punto, se acabó, no importa quién vaya a ganar. Se dan a conocer estos videos que comentábamos donde es evidente que de los 116 a los 114 votos, eso se divide entre 3 para dar mayoría y la señora Piedra gana con un número que no le alcanzaba. El pleito del PAN fue, vamos a reponer el procedimiento. No se podía reponer el procedimiento porque no podía haber una cuarta votación. No. Sin embargo, el senador Monreal le hace creer al PAN que lo va a reponer. Claro. Esas ya son argucias políticas. Le hace creer, los panistas cándidamente le creen y cuando se dan cuenta ya estaba la toma de protesta, que además se volvió un mercado. Aquí el asunto es que la señora Piedra toma posesión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con un proceso totalmente desasiado, con un proceso que no le da a ella la calidad para estar en el cargo y le anticipo con un proceso legal en el cual ya le están argumentando la posibilidad de tener el cargo porque según la ley, durante el año previo a la elección no debió de haber ocupado ningún cargo de responsabilidad de militancia partidista y la señora Piedra es miembro del Consejo de Morena. Así es. Es lamentable todo lo que está sucediendo. Definitivamente hay 2 aspectos que yo quisiera abordar muy brevemente. Uno es la elección y la toma de protesta, que son totalmente irregulares, violan la ley. Ella no podía ser titular de la comisión. Y una segunda violación en cuanto al procedimiento, la realidad es que están fallando en darle legitimidad a la propia actuación de Morena en el Senado, donde Ricardo Monreal coordina a los senadores. Y creo que eso es totalmente lamentable porque con la mayoría que tiene Morena no necesitan eso. ¿Qué necesidad, Jaime? Pues mira, yo me remonto a ese día, lo que acabas de platicar, Memo. Ese día había 118 senadores. O sea, dice la ley que 2/3 partes son los que tienen que participar. De repente se desaparecen 2 senadores, se salen 2 y quedan 116 que son los que les dan. Por cierto, entiendo que eran del PAN los que se fueron, ¿eh? Sí, y les dieron su boleta. A la hora de llegar a depositarle la boleta, votan 114, pero y 2 se pierden, 2 votos se pierden. No, es que hay 2 senadoras que le hicieron favor, por ejemplo, a don Carlos Aceves del Olmo, que de votar por ellos. No se puede mover, de llevar su voto. Y alguna otra diputada. Pero incluso iba con los 2. Así es. Entonces, técnicamente fueron 116 votos. Bueno, entonces se cuentan y resulta que fueron 114. Anuncian que Rosario Piedra Ibarra tiene 76 votos. No daba. Necesitaba 78 para que la pudieran elegir. Entonces, viene además otro escándalo que está muy curioso. En ese momento pasa Ricardo Monreal y deposita aparentemente. Y se centra ahí la discusión. Si hubiera habido 2 votos más, no serían 118, serían 120. Entonces, claro, ahí hay un distractor. Concentrémonos en no le daban las 2/3 partes legalmente, entonces hay una violación a la Constitución y a la ley. De entrada. Y de ahí me voy a la segunda parte, que es la parte de la capacidad, que es lo que ha salido. Dice la ley de derechos humanos, dice de preferencia que sea un abogado. Entonces, bueno, de preferencia, no es ella es abogada, es pedagoga, no es psicóloga. Segundo punto, dice que tiene que no militar, o sea, no militar, no ser dirigente de un partido. Miembro del Consejo. Y hasta el jueves era dirigente. Ya nombrada. Presentó su renuncia el jueves y dice la ley, la ley de derechos humanos, que no tiene que separarse un año antes de su cargo. Entonces llega de una manera ilegal Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora va a tener que llegar. Tiene que llegar a la oficina y el órgano administrativo le va a decir, oiga señora, es que usted no cumple. Pero además, al momento en que la nombraron, todos los consejeros renunciaron. Pepe. A ver, algo importantísimo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es cualquier puesto, ni es cualquier organismo. Es un organismo independiente del Estado mexicano que existe para defender a los ciudadanos frente a actos de autoridad de cualquier órgano de gobierno, ¿no? ¿Y por qué existe? Porque es una forma de evitar los abusos, ¿no?, de parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque ¿qué necesidad tiene la 4T, ¿no?, de poner a una persona que es militante, ¿no?, que es claramente de izquierda, que tiene una agenda afín al gobierno, ¿no?,
y hacerlo de esta manera. No habría independencia. Entonces, ¿quién nos va a defender? Y lo peor todavía, en la primera entrevista le preguntan los periodistas a la señora, oiga, ¿y dónde los casos de los periodistas desaparecidos y muertos? ¿Y qué contestó? No hay, no sé, ¿cuáles? ¿cuáles? No, ¿Cuáles? No sé. No sé. Pero ¿no? con sorna. Con sorna. Claro, con burla. Cuando hay 13 ¿no? casos reportados. Cuando hay 13 casos. Claramente, su agenda no son los derechos humanos. No, no es independiente. No es Por eso decía yo, en términos de esta coyuntura, y me refiero a todos los organismos autónomos, constitucionalmente habría que quitar el hecho de que el presidente proponga las ternas. Sí, pero ya estamos en la siguiente, Bueno, en la quinta transformación. Pero digamos que... Estamos en la ley actual, ¿no? Que de origen ella ya estaba en 2 ternas previas, ella ya no tendría por qué haber sido postulada en esa terna. Si hay una irregularidad muy fuerte y totalmente coincido con Pepe, la actitud Vaya, que primera vez que tiene coinciden. hacia las y Primera los vez. periodistas Yo ha estoy sido sorprendido. indolente, ha sido insensible y además de todo es algo muy riesgoso en un momento tan complicado para ejercer periodismo, en un momento en donde inclusive el propio presidente ha incurrido en ataques frontales contra la prensa. Eso es lamentable, eso es algo que tenemos que decir y lo tenemos que decir muy fuerte Y Frida, porque no se mata la verdad matando periodistas. La Comisión de los Derechos Humanos no es un organismo fifí, no es neoliberal, ¿no? No, y tiene que ser independiente. Y tiene es que un ser organismo- pueblo, es del pueblo y es para el pueblo. Eso, Estoy totalmente exacto, de es acuerdo para en los eso. ciudadanos Estoy y totalmente para de acuerdo. construir ciudadanía. Los ciudadanos, ¿qué son? ¿No? Es la evolución, ¿no?, de la sociedad humana, ¿no? Que ciudadanos, personas con derechos ante el Estado, ¿no?, para que no se violenten estos derechos. ¿Quién nos va a defender? Bueno, digamos que sí. Un mandadero. Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que ser el frente ante el gobierno, Claro. y pones a un militante o una militante, lo lógico es que se pliegue a la agenda, pues, de sus jefes. Y la luchadora de derechos humanos, perdón, era la mamá. Exacto. Además, era ella. Capitalizar la trayectoria política familiar me parece lamentable. Y ya solo muy breve, algo que es bien importante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendaciones, tiene en el pasado recomendaciones de casos muy fuertes como el de Nochistlán, Sí. como el de Tlatlaya. Han documentado con investigación, con entrevistas a los elementos de la policía que han reprimido, a los elementos del ejército que han violado y han logrado dar justo todos los instrumentos para perseguirlos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Es un espacio que no debe ser cooptado para el Estado porque quien comete los abusos en un contexto en el que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, pues evidentemente es el Estado. No me digas que vas a estar de acuerdo con Frida, porque después de los dos No, bloques bueno, a anteriores ver, que casi se agarran a golpes... Estoy sorprendido porque Frida tiene una forma de procesar los temas en donde cuando decides Sí, los por voy a la cambiar de lugar en mayoría el próximo bloque. está mal o está bien y aquí, aunque hubo la mayoría, pero no la calificada, dice, no, si está mal, pues de todas maneras era la mayoría, digo, para esos estándares que tiene Frida. Pero yo diría en términos coloquiales que la 4T les puso un cuatrote. Y así hoy la forma de hacer política es el agandalle, la mentira, el abuso, el torcer la ley, el pisotear al de enfrente, el tener las instituciones a modo, el que en lugar de que tengas órganos independientes sean tus empleados, el que los doblegues, el que estén a tu servicio. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que a mí me da tristeza, me da impotencia, porque al final no es que todo hubiera estado mal, al final es que hay estos organismos como los de derechos humanos que es una labor nobilísima para todos, para de Sí, pero protección a ver, hacia todos. volvemos a la discusión original. En una democracia, cuando tú eres mayoría legislativa, tienes el argumento a tu favor para poner a tus cercanos. Aquí lo que se discute y lo Pusieron que se a critica alguien fueron que no las tenía, formas. ni que tenía la mayoría. La persona se y las debió formas. haber desechado la terna y debieron haber presentado otra porque eso te lo dice así la ley. Bueno, a ver, es que ese es el punto. Por eso se da este asunto del mercado Dijeron, no, a bueno, última pues, hora. Pues si se tiene que desechar, que No se deseche. podía haber una cuarta votación. No, sí, o sea, No dice, podía. Ya pasan las ternas, pasan las votaciones y si en esa no, para afuera, tienes que estar presentando otra terna. Punto. Y entonces Bueno, ¿y ahora qué fuera. procede? Nada. Ahora que procede. No, a el ver, problema si hay es que algo, si hay ahora algo. tenemos digamos, en términos de candidaturas, la señora no es
elegible. Es decir, su trayectoria y su investidura, ella no puede desempeñarse en el cargo porque ella viene de ser dirigente o del órgano de dirección del partido. No cumple los requisitos. Exacto, Ahora, es como si tú eres electo para ser presidente y tienes 25 años. ¿La Suprema Corte la puede quitar? Eso ya nos queda claro. Sí, claro que puede. Hay vías institucionales, hay vías legales que se pueden ejercer e inclusive nosotras y nosotros como ciudadanos podemos promover un amparo indirecto porque esto nos afecta. Esto es algo que nos violenta en la esfera de la protección de nuestros derechos humanos. Ahora, pausa. Voy a dar un contexto que también es importante. Esta discusión abrió una escena muy lamentable en donde también hubo agresiones en contra de la senadora Citlali Hernández, hubo burlas en contra de su físico, hubo burlas misóginas, hubo golpes, hubo empujones y creo que eso también hay que decirlo y también hay que lamentarlo porque no estamos hablando solamente de Morena, estamos hablando de una clase política Estamos viendo rancia. Las imágenes. En general eso fue un exceso. Estamos hablando de una clase política rancia. De todos los partidos. De todos los partidos, tanto panistas, priistas, de Morena, de todos los partidos. Es una clase política rancia, una generación rancia que tuvo que recurrir a esta imposición y que tuvo que recurrir a estos actos. Vamos un corte, no tardamos y cuando volvamos También al senador Madero lo tiraron. Concluimos con este tema. Y por mujeres. Y empujó a la presidenta. Y platicamos también del hackeo a Pemex. No tardamos. Estamos en el último bloque de Diálogo Abierto. Vamos a concluir con el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes de ir al corte estábamos debatiendo respecto de la vía legal para poder combatir la designación de la señora Piedra al frente de esa comisión. Hasta donde entiendo, corrígeme abogado, ya no se puede promover un amparo por la designación. El asunto tendría que ver con la idoneidad de los requisitos respecto del cargo que ocupó en el partido. Eso es lo que además yo supongo que ya los colectivos que están en el tema de los derechos humanos ya deben de estar preparando. Así es. ¿Es así? Sí, digamos, sí es el tema de la designación, no de la votación, ¿no? Porque ¿Es materia constitucional? Lo de la votación ya no se puede pelear. Porque, o sea, la votación pues es un tema interno de la Cámara. Pero pueden presentar videos y toda la parte de la... No, claro, incluso pues hasta el acta de la votación. La votación. Entonces, pero el problema es, si ya ella está renunciando, ya habiendo sido designada, pues está obviamente violando... Esa es la vía, pues. Sí, exactamente. Es decir, oye, ¿sabes qué? Pues tú no eras elegible, te debiste haber disculpado, decir, no, pues yo soy... A pesar de que ya se votó. Ella no debió haber rendido protesta. Porque ella no reunía los requisitos. Entonces esa es falta del Senado. Sí, o sea, si los designa, pero ella no protesta, pues, bueno, pues ni modo, reponga, porque ella no quiere. El Senado se la quita con una manera que dice, ella me entregó una carta donde ella dice que cumple los requisitos. Está su firma y ella se compromete. Si ella nos engañó, es un tema de responsabilidad de ella. Y ya tiene la primera acción en donde el colectivo de periodistas desplazados promueven una queja contra la propia titular de la CNDH por las lamentables declaraciones que hace ignorando. Eso legalmente no serviría como para que la quitaran. No. Pues no alcanzaría, pero no la pueden criticar, o sea, no la pueden quitar por eso, pero sí es un asunto muy criticable. Sí, ya es un tema de desempeño. Al entrar su primer caso sea en contra de ella misma. Sí, pero eso ya va más con la evaluación del desempeño. Sí, pero... Que otra vez nos confirma que no era la persona idónea, pero jurídicamente eso no alcanzaría para promover su salida. Lo más sólido es que ella no tiene los requisitos para poder ser titular de los derechos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y el asunto está en la militancia partidista es más que claro, ¿no? Porque además está la renuncia documentada de ella. Yo, para concluir el tema, es evidente que hay una estrategia para tomar el control de las instituciones autónomas que pueden significar un contrapeso. Lo van a hacer, si es necesario, por la puerta de atrás y utilizando trampas, ¿no? Y la siguiente institución que viene, que es independiente, es el INE. Sí, eso ya es bola cantada. Es bola cantada, ¿no? Y entonces ya no vamos a tener quien nos defienda ante abusos de la autoridad, ni tampoco quien organice elecciones limpias. Bueno, ojalá y no pase. Digamos que todavía sigo pensando y creo que coincidimos que la Corte tiene algo que decir al respecto. Sí. A lo mejor primero toman el control de la Corte. Aunque está pendiente el tema de Bonilla. No, pero además la otra es que Morena quiere promover la remoción de Lorenzo Córdoba. Sí. Bueno, reducir el periodo, ¿no? Reducir el periodo, pero y al reducirlo es sacarlo para afuera. Sí, bueno, porque ya no estaría en la siguiente elección. Tienen que renovar a 4 consejeros que son los que salen y de una vez quieren aprovechar para sacar y poner un presidente a modo. Qué raro, ¿verdad? El otro tema que también es muy polémico. Se parece a lo de Evo, ¿eh?
Pero el asunto es que como hay tantas cosas tan discutibles, Candentes. pasa un poco desapercibido, es este hackeo a los sistemas de Pemex. ¿Que por qué se dio? Bueno, el asunto es que se dice, se rumora y se comenta que la empresa que daba el servicio de protección no llevó a cabo bien los protocolos, vetó a saber por qué razón, y que eso presentó una debilidad que permitió el hackeo. Y que quienes hicieron el hackeo están tratando de sobornar a la institución de si no me pagas un dinero no te lo libero. 4,5 millones, ¿no? Algo así. El asunto aquí no es documental. O sea, normalmente cuando hablamos de hackeo y tenemos esta idea de las películas, es que entran a tu información. No, entran al sistema operativo. Esto le da la capacidad a los hackers, por ejemplo, de apagar toda la Ciudad de México si se les diera la gana. Es un asunto realmente delicado. Pero lo más delicado es que ahora que se está debatiendo el presupuesto, bueno, que se supone que se está debatiendo, el asunto es que el porcentaje que se destina para el cuidado de los sistemas informativos de Pemex es de este tamaño. Por eso se explica la debilidad de los sistemas y de que alguien, que bueno, además se entiende que los hackers son buenísimos para esto. Un gobierno barato sale caro. En realidad México es un país que le falta bastante en temas de ciberseguridad. Ni siquiera tenemos la adición y la ratificación del Convenio de Budapest, que es el tratado internacional que habla sobre ciberdelincuencia, que habla sobre las sanciones y un poco de la prevención de todo tipo de ataque a los sistemas de información. Es muy lamentable lo que está sucediendo, es muy grave, es gravísimo. Muy peligroso. Este convenio, el Convenio de Budapest, tiene muchísimos años. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la que está facultada para realizar la solicitud. El presidente es quien tendría que tener también la iniciativa para que esta convención pues se hiciera realidad. Y es importante por el simple hecho de que a partir de los delitos que se establecen en la Convención de Budapest vienen las sanciones. En este momento no solamente hay condiciones desarticuladas para hacerle frente, sino que además hay condiciones desarticuladas para perseguir el delito, que es todavía más grave. Definitivamente es un tema que se tiene que atender, no por la vía del chantaje, que es como lo han querido manejar, pero es que se tiene que atender. En este momento, esa es la coyuntura, es un chantaje y estos hackers tienen la capacidad, porque ya tienen ese control del sistema operativo, insisto, no de robarse documentación, eso sería lo de menos, de poder operar ellos mismos las instalaciones estratégicas de Pemex. Jaime. Hay un tema donde no le puedes regatear al presupuesto y en temas de seguridad, y más en estas cuestiones, por lo que acabas de decir. Además, este es un tema delicadísimo. Delicadísimo, por todo lo que representa y la empresa como soberanía. Abasto, Pemex, suministro. todo lo que tenemos. Entonces, creo que es un punto nodal y a mí me preocupa que no veo que el ingeniero agrónomo tenga la capacidad de entender lo que es ciberseguridad. Bueno, de hecho, no van a destinar el dinero que se requiere. Pepe. Pues evidentemente, lo dije al principio, un gobierno barato termina saliendo caro. Hay cosas en las que no se puede ahorrar, no se debe ahorrar, sí, nada y más debería que, de ser un delito. No voy a defender a la 4T, pero esto está provocado por la administración pasada. ¿Ah, sí? Pues lamento darte ese dato, pues porque yo no lo sé, no lo sé. Sí, está totalmente justificado. O sea, esto no es culpa de la 4T. Lo que sería culpa de la 4T es no destinarle recursos en el siguiente presupuesto, pero esto lo provocó la empresa que le daba el servicio a la administración anterior. Pues sí, es una empresa que ya estaba contratada. No, es la que le dio el servicio a los 6 años. Hay un boicot. El sexenio pasado. Y ahora Y dejó los protocolos mal hechos. Ah, pues entonces que haya una responsabilidad, ¿no? Pues eso Ojalá. habría que... Ojalá. Claro. Digo, pero eso obviamente huele mal, está mal. No, a ver, está mal. Está muy mal, pero Seguramente, y lo tengo que decir en ese contexto porque no conozco el contrato, te contratan por una cantidad para ofrecer un servicio y terminas haciendo la mitad. El asunto es que eso deja una debilidad que le permite a los hackers, que son buenísimos, poder penetrar un sistema que no era lo sólido que se requería. Pero esto sí proviene, y hay que decirlo como es, de la administración pasada. La 4T no tiene nada que ver en esto. Pero el problema, Sí, es una independientemente, herencia. o sea, digamos, el problema ya está. El otro problema es que justo en esta lógica de ahorros malentendidos, porque el ahorro es, yo entiendo, en temas del Estado, Ahí tienes un punto. es hacer más eficiente el gasto, no gastar. Así es. Y aquí no les gusta gastar en nada. Bueno, sobre todo que coincide que en el momento que estás discutiendo el presupuesto te pasa este mal momento y sería la oportunidad para entonces sí destinarle más recursos a un Exactamente. cuidado que eventualmente es algo que puede volver a suceder. Puede volver a suceder y además
además es una área, digamos, si Pemex es un área estratégica y que el gobierno cree que es la única estrategia Pemex, es más delicado el tema de sistemas de información. ¿Se acuerdan que hace unas semanas o algunos meses pasó algo similar con el Banco de México y con el sistema de transferencias? Sí, claro. Sí. Que además el gobernador del Banco de México decía que, a ver, ustedes se enteraron ahorita porque pasó algo, pero nosotros recibimos tantos ataques todos los días. Sí, claro. Y tenemos un sistema muy sólido porque le invertimos bastante dinero. Claro. Aún así, con un sistema sólido y con gran inversión, ahora sí se medio nos logró colar a alguien, pero afortunadamente no a un nivel de crisis. Sí, y fue Y además, solamente por ejemplo, con las hay tarjetas de empresas- ahí son 2 empresas. Sí, y Fue con una de las básicamente dos, era un ¿no? tema de transferencias, pero el punto es que ahí estamos estableciendo un comparativo donde el Banco de México sí tiene una larga historial en esto, porque ellos reciben un buen número de ataques Transacciones, diarios, millones de pero de millones. ataques Sí, claro. diarios. Porque además la otra, cuando uno de repente conoce a este tipo de empresas de IT, ¿no? De tecnología de la información, etcétera, evidentemente ellos hasta tienen sus propios hackers que están monitoreando todo. Es parte Están de la es logística. parte de la logística. Y para probar el sistema Y luego que para tienen. probar el sistema dicen, ok, a ver, ahí les va, reviéntenlo y digan de dónde están los huecos. Y para eso les pagan un dineral. Y tiene que ver los van también con las tapando. condiciones de Pemex como empresa, con el rescate de Pemex, que además, evidentemente, en estos esfuerzos por el rescate, pues se han destinado las responsabilidades de manera distinta a personajes que no precisamente tienen el manejo del tema de ciberseguridad y que además recordemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, todo lo que es inteligencia de datos, inteligencia de la innovación digital, sí se ha tomado en cuenta. Me da la impresión que es un tema que se va a recuperar y se va a trabajar. Tenemos que entender que eso es parte de la modernidad y que la tecnología ya nos rebasó en ese sentido y que lo que antes parecía un gasto hoy tiene que verse como una inversión. Bueno, seguramente en estos días se va a resolver el tema porque, pues como lo comentamos, hay de por medio un chantaje para liberar esa información. Ojalá así sea porque el riesgo es mayúsculo. Muy alto. Nos empezamos a despedir amablemente entre nosotros porque hoy han estado particularmente muy intensos, Es que lo la cual agenda espero estuvo que le haya intensa. agradado mucho a nuestro auditorio. Finalmente, la próxima semana, no sé si vamos a seguir hablando de Evo Morales. Ojalá que no. Es que, insisto, ese es un pretexto. Lo que sí va a seguir pasando en este país es que los partidos políticos se van a seguir Pero confrontando. podemos tratar el tema de Evo Morales con lo que va a pasar en Bolivia. En el contexto de allá, porque, claro. a ver, ahí la historia no ha terminado, ¿eh? Claro que No. Ahí no ha terminado la Ahí, historia. Claro que no ha terminado. o sea, digamos que el tiempo de, no Evo, sino el tiempo de Bolivia es hoy. O sea, es El tiempo de Frida generar no me las dejó condiciones, explicarlo. sentar a la oposición, cambiar órganos pero a ver, electorales. en Bolivia hay una ruptura estructural del Estado. Sí, y es un trabajo súper delicado lo que les viene Puede ahora, venir una y guerra tienen civil. nada. Oye, y nada para hacer. eso es lo que yo quiero decir, que antes de despedirnos, lo más importante es la gente, la sociedad, ¿no? Mientras sus El líderes pueblo están también. peleando, los que padecen, a final de cuentas, es el pueblo. Bueno, por lo menos ahí celebro que el ejército, a No pesar haya. de que se diga que fue un golpe de Estado o no, Se haya mantenido. no mató a nadie. Hubo más fallecidos en las protestas de Chile que en el conflicto boliviano. Jaime, muchísimas querido Guillermo, gracias. buenas Pepe, noches. muchas Guillermo, gracias. buenas noches a todos. Jean-Paul, muchas gracias. Guillermo. Frida, como Un siempre, gusto. ya se reconciliaron. Pero por favor, claro. Y nosotros le agradecemos mucho los 5 que nos haya acompañado esta intensísima tarde, noche de sábado. Que pase lo mejor que pueda el resto del fin de semana y hacer un compromiso para vernos aquí el próximo sábado, 7 de la noche, Diálogo Abierto, Grupo Fórmula.